Cambiamos de tema ahora en Mar del Directo porque vamos a hablar de la inteligencia con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Muy, pero muy bien. Pablo, ¿vos también te trata bien la lluvia por el momento? La lluvia sí le tengo. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a ahondar en... Te iba a preguntar, ¿en qué sos inteligente? Pero primero comencemos hablando de qué es la inteligencia, ¿verdad? Claro, porque en realidad hay muchas definiciones. Yo estuve buscando alguna que más o menos me parezca como la más cercana, la más adecuada. Podemos definir la inteligencia como esa flexibilidad intelectual que nos permite que donde hay un problema podamos ver una solución que no se había visto, por ejemplo, o pensar una respuesta a una situación nueva, novedosa, una respuesta totalmente diferente a las que se habían encontrado hasta el momento, ¿no? O sea, estamos hablando de capacidad adaptativa, de capacidad de resolver problemas y de generar un producto de valor, o sea, que esa respuesta novedosa que estamos encontrando, esa visión que estamos teniendo, sea valiosa, ¿no es cierto? Y clásicamente la inteligencia, ¿cómo se ha medido? Se ha medido mediante unos test que nos dan un valor que todos conocemos, o una palabra, una frase que nosotros casi todos conocemos, que es el coeficiente intelectual, el Sí. famoso CI o IQ, si te querés hacer el más culto, y que ronda un promedio de 100 puntos. O sea, Bien. 100, un valor de 100 es un valor normal. Y de ahí nos movemos. Por ejemplo, de 85 para abajo hablamos de una capacidad intelectual límite y a partir de ahí va bajando y entramos en los retrasos mentales, leve, moderado, profundo, y valores de 130, por ejemplo, ya hablamos de alguien que es un superdotado intelectual, y a partir de ahí 150, genialidad, hasta llegar a valores de 180, 200, que es una inteligencia profunda, como es mi caso, por ejemplo, y sin embargo ya me ves, ¿no? Pero bueno, más allá del chiste, ¿a qué viene esto? Que viene, perdón. No, porque uno a veces puede llegar a hacer chistes con que "Ay, soy muy inteligente en tal área", que Claro. es ahora donde vamos a ahondar un poco más, pero a veces, muchas veces, repito, la inteligencia la sufren a algunas personas. Bueno, el exceso de inteligencia en general sí suele ser sufrido por una gran dificultad por ahí para adaptarse, ¿no? Socialmente. Sí. Porque el coeficiente intelectual, ¿qué es lo que está midiendo? El coeficiente intelectual mide algunos aspectos de la inteligencia, aspectos que son básicamente lógicos, matemáticos, analíticos, verbales, lingüísticos, se correlaciona bastante con eso. Pero la realidad es que la ciencia aún no ha podido dimensionar todos los aspectos de la inteligencia, todas las áreas de la inteligencia. Y el coeficiente intelectual no explica para nada, pero para nada la inteligencia general. De hecho, la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual, y nosotros tenemos a partir de esto, del CI, un concepto demasiado racional, demasiado lógico o analítico de lo que es la inteligencia, pero han ido surgiendo nuevas ideas que hablan, por ejemplo, de inteligencias múltiples, como planteó Howard Gardner, que es un investigador de Harvard, ¿no? O sea, hay muchos tipos de inteligencia realmente, no solamente esta inteligencia analítica. Bien, ¿y cuáles son? ¿Cuáles podemos ahondar un poco? Bueno, hay varios. Yo creo que por ahí de los más importantes son, por ejemplo, la inteligencia social. La inteligencia social es cuando una persona se desenvuelve muy bien en grupos sociales, tiene una gran capacidad de manejo social, de manejo de grupos, y que de repente podría calificar como no inteligente en un test más analítico porque le da un puntaje más bajo, ¿no es Claro. cierto? Y es muy común escuchar que alguien te dice, yo soy más inteligente que mi jefe. Y sí, probablemente seas más inteligente que tu jefe, hablando de jefes buenos, ¿no? Que cumplen correctamente sus Sí. funciones. Probablemente lo que pasa es que quizá esa inteligencia más analítica, más racional, que te permite rendir muy bien en cierta área de tu trabajo, no es la que se requiere para manejar grupos de repente, ¿no es cierto? Sí. Y la destreza social es un tipo de inteligencia muy importante y que en general no lo catalogamos como inteligencia. ¿Por qué?
porque no lo podemos medir, no se puede medir la inteligencia social. Lo mismo pasa con otro tipo de inteligencia muy interesante, que ¿sabés cuál es? ¿Cuál? La inteligencia emocional. Uf. Viste que ahora se habla bastante de la Sí. inteligencia emocional, que es esta capacidad de gestionar emociones, o sea, poder darte cuenta de qué emociones estás transitando, poder manejarlas, poder reconocerlas, poder utilizarlas a tu favor, incluso poder captar emociones ajenas también, ¿no? Y tampoco puede medirse, y ocurre lo mismo que con la inteligencia emocional. De repente podría decirse que una persona no es tan inteligente porque su coeficiente intelectual no dio tan alto, pero tiene una gran inteligencia emocional o una gran inteligencia social. La inteligencia social, la inteligencia emocional son tan importantes o más importantes incluso que la inteligencia analítica. Yo te doy el ejemplo, supongamos que tenemos un gran matemático en una universidad muy importante del mundo, premio Nobel, como suele pasar con estas personas, como vos decías, de gran inteligencia, que tienen muchos problemas en su parte emocional y social, Sí. y yo como es un gran representante de la universidad lo pongo como rector, a cargo de la universidad, y probablemente la funda, porque para tener ese cargo vos tenés que tener una gran destreza social para organizar reuniones, para hacer acuerdos, intercambios con otras universidades, Claro. generar congresos, gran manejo político que probablemente una de estas personas no tengan. Y los líderes mundiales, no solo a pequeña escala, sino a gran escala, fueron personas que quizá o son, no tienen o no tuvieron, algunos quizás sí, pero otros no, una gran inteligencia analítica, pero fueron capaces, mirá, de cambiar a sus comunidades, supieron llevar grupos humanos a límites o a fronteras que no habían sido exploradas, enfrentaron con gran valentía o con gran osadía situaciones extremas. Pienso, por ejemplo, en el caso de Winston Churchill, cuando Inglaterra estaba sitiada y al borde de rendirse frente a Alemania, y tuvo una gran capacidad de manejo de esa población y de estimularla y de llevarla a enfrentar esa situación tan compleja. Otros líderes tuvieron gran capacidad táctica o estratégica, y quizá entonces todos no contaron con una inteligencia analítica tan buena. Pido disculpas por el estado de mi voz, la verdad que me sorprende. Debe ser que es muy temprano. Está bien. Pablo, ya tenemos que finalizar. ¿Con qué te gustaría cerrar esto? Bueno, nombrar algunos tipos de inteligencia que por ahí no se tienen en cuenta. Por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, poder reconocer lo que me está pasando, la interpersonal, la inteligencia visual o espacial, que nos permite trabajar con imágenes y con espacios, la inteligencia corporal y kinestésica. Muchos deportistas son muy inteligentes, Messi, por ejemplo, ¿no? Adentro de una cancha. O la inteligencia musical, rítmica, muchos músicos tienen una gran inteligencia musical, y bueno, y podríamos nombrar muchos tipos de inteligencia más, pero quedémonos con esta idea, ¿no? La inteligencia no es solamente esta cuestión analítica, esto es solamente un aspecto, la ciencia no puede medir toda la inteligencia en su completitud, y prestémosle atención a otras áreas o esferas de la inteligencia que nos permiten desarrollarnos muy bien en nuestra vida. Muy bien, Pablo, como siempre, un placer, súper claro, y ahora ya nos quedamos pensando todos en qué somos inteligentes. Muchas gracias. Gracias a vos. Me voy a tomar agua. Nos vemos la próxima, sí, descansa, por favor. Bueno, ahí hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, acerca de la inteligencia.